Ahora sí, Félix, ¿Sí? ¿Me tiene escuchan? la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Y pueden ver mis diapositivas? Perfectamente. Muy bien, tengo el honor de hablar hoy día sobre el orden económico natural de Silvio Gesell y porque yo creo que su propuesta es una solución para los grandes retos que hoy en día enfrenta el mundo. Los tres problemas más urgentes son, en el punto de vista de la mayoría, la desigualdad, la destrucción del medio ambiente, las crisis financieras regulares, además de la inflación, deflación y el desempleo, que son los grandes problemas de la política económica. Todos aquellos tienen que ver con el diseño de nuestro dinero. Y para entender la propuesta de Silvio Gesell, hay que entender el rol del dinero. El dinero es como la sangre de la economía. La sangre tiene que circular en el cuerpo. Si no circula la sangre, no puede traer nutrientes y oxígeno a los órganos y el cuerpo se muere. Y lo mismo pasa con la economía si el dinero no circula. El dinero es el medio de intercambio para bienes y servicios. Y si no circula el dinero, la economía muere. Si echamos un vistazo al libro de texto, vamos a encontrar dos funciones del dinero. La primera función es facilitar el intercambio de bienes y servicios. Pero además encontramos una segunda función que es el atesoramiento. Pues las dos funciones se contradicen, ¿no? Si todo el mundo guarda el dinero bajo la almohada, no puede en el mismo tiempo circular en la economía y facilitar el intercambio. Y si todo el mundo entonces guarda el dinero bajo la almohada, ¿qué pasa? Que los precios van a bajar, la demanda baja y aún más razón tengo para no gastar el dinero, esperar hasta que lo gaste y los precios bajan aún más. Esto es una espiral hacia abajo, la famosa deflación, que es el peor escenario que existe. Bueno, ¿por qué no guardamos el dinero bajo la almohada si no le llevamos al banco o la prestamos a otra persona? Normalmente la prestamos al banco y el banco lo presta a otra persona. La razón por la que hacemos esto es porque nos dan la tasa de interés como un premio de no tener dinero bajo la almohada, sino para prestarlo. Keynes, el famoso Keynes, definió la tasa de interés como premio de abstenerme de liquidez. Es una definición muy buena. Entonces, la tasa de interés es el incentivo de no guardar el dinero bajo la almohada, sino prestarlo. O llevarlo al banco y el banco lo presta entonces, lo hace circular. Para mantenerme con la metáfora del dinero como sangre de la economía, uno podría decir que la tasa de interés es la droga que cura ese problema que tiene el dinero y que hace circular el dinero como la sangre. Y como cualquier droga que se aplica por un tiempo prolongado, también la tasa de interés trae problemas para la economía. Para entender esto, tenemos que entender de que si depositamos dinero en una cuenta bancaria con una tasa de interés, en algún momento se habrá doblado. Incluso si la tasa de interés es muy baja, llega el momento en el cual se habrá doblado. Y siempre cuando se dobla algo constantemente, esto es una función exponencial. Es decir, 10,000 pesos, después de 15 años, 20 años van a ser 20,000 pesos. Luego 40, luego 80, 160, siguiendo así. O sea, empieza a crecer muy lento, pero luego muy rápido. Y todas las cuentas en conjunto en una economía, o sea, todas las monedas, billetes y todas las cuentas en conjunto, esto es la oferta monetaria. Y la oferta monetaria, consecuentemente, crece así en todos los países del mundo. En todos los países, si tomamos
el lapso de observación suficientemente largo, vamos a reconocer esta curva en la oferta monetaria. Esto es muy difícil de entender para nuestro cerebro, porque en la naturaleza nada crece exponencialmente por siempre. Por ejemplo, el cáncer crece exponencialmente, pero hasta ahí nomás, porque en algún momento morimos y ahí ya no crecemos más, crece más el cáncer exponencialmente. Para mejor entender este crecimiento, podemos usar ese ejemplo. Imaginemos que Jesús hubiese heredado 1 centavo, no 1 euro, 1 centavo de su padre José, y se lo hubiese puesto en una cuenta bancaria una tasa de interés 5% anual. ¿Cuánto sería esta cuenta? ¿Cuánto sería la suma en esta cuenta hoy? La respuesta es, esto serían 2.200.000 millones, no euros o dólares, sino planetas, tierra de puro oro. Y ya podemos vislumbrar con ese simple ejemplo por qué esto tiene que llevar a crisis y además por qué la Biblia se prohíbe cobrar intereses por préstamos. El Banco Central de Estados Unidos, de hecho, desde 2006 ya no publica oficialmente la oferta monetaria más conocida, la M3, y por una buena razón, porque nos daríamos cuenta que se ve así. Aquí reconocemos claramente la función exponencial, y si la oferta monetaria crece más rápido que el PIB, la producción de productos, entonces sabemos, según la famosa ecuación de Irving Fisher, que esto produce inflación. Y claro, no todo el dinero gastamos en productos de consumo, en el cual medimos el IPC, ¿no? El IPC es el índice de precio-consumo. Muchas veces invertimos lo que nos sobra en bienes raíces o en la bolsa, pues, y ahí se forma también un tipo de inflación. Por esa inflación llamamos especulación, ¿no? Al final, las burbujas especulativas que vemos en los mercados de inversión, uno podría definir como una inflación parcial en estos mercados, pero no aparecen en la medición del IPC, porque el IPC solamente mide productos consumo, y esto fomenta lo que Irving Fisher llamó la ilusión del dinero. No tenemos realmente un entendimiento de cuántas unidades monetarias existen. Y ahora llegamos a un punto muy interesante. No hay interés sin deuda. Eso es un hecho matemático. Si crecen los depósitos, la deuda total de un país tiene que crecer sí o sí de la misma forma, porque no hay interés en deuda. Y interesantemente, eso vemos escrito en cada billete del dólar. En el dólar dice esto aquí, en cada billete: "This note is legal tender for all debts, public and private". Ese billete es moneda legal para toda deuda, para pagar toda deuda pública y privada. Parece que el dinero no es para comprar leche o carne o automóviles, es para pagar deuda. Pues dinero es la contraparte de deuda y esto no se puede evitar, y tampoco en sí es el problema. El problema es que ambos crecen, y si crece los depósitos a través de la tasa de interés, obviamente la deuda total tiene que crecer de la misma forma, y aquí vemos la deuda total de Estados Unidos, y que se ve exactamente igual que la oferta monetaria, y tiene que verse igual porque no hay interés en deuda. Y ya podemos entender de dónde vienen las crisis financieras. Pues si el endeudamiento sube, llega necesariamente en algún momento el punto en que muchas personas ya no pueden pagar sus créditos, y la llamamos crisis financiera. Y poco antes que pase esto, los bancos tratan de vender créditos a personas con una solvencia no tan buena, subóptima, subprime, y luego echan la culpa a los bancos. Pero en realidad no es culpa de los bancos, es parte del sistema que produce crisis cada cierto tiempo, cada 50, 80 años, dependiendo de la tasa de interés promedio. Incluso los grandes olas económicos, las famosas ondas de Kondratiev, en mi opinión, no tienen que ver, como se supone, con invenciones tecnológicas, sino más bien con, esto aquí refleja los ciclos financieros. Siempre cuando salimos de una crisis, vuelven a haber créditos para financiar invenciones y tecnologías. Por ejemplo, no sé si lo saben, la máquina de vapor no fue inventada por James Watt, sino como 30 años antes por Thomas Newcomen. Pero el señor Newcomen no tenía dinero, no tenía un financiero para producir la máquina. La encontró James Watt y él se hizo famoso. Lo mismo pasa con la ampolleta de luz. No fue inventado por Edison, fue inventado por Heinrich Goebel varios años antes, pero
Recién el señor Edison tenía este contrato con JP Morgan que lo financió para producir esta idea. Entonces yo creo que más bien que estas innovaciones tecnológicas son producto de que en ese momento salió la economía de la crisis. Y ahora podemos entender también de dónde viene este afán de crecer. Tenemos que crecer, ¿cierto? La economía tiene que crecer. ¿Pero por qué tenemos que crecer? ¿Por qué siempre tenemos que crecer y si no crecemos hay crisis? Pues la respuesta es obvia. Si la deuda crece, la carga de interés también crece y alguien tiene que pagarlo. Por lo tanto, si no queremos perder status quo, hay que crecer. Y si una empresa tiene la suerte de no financiarse con capital ajeno, pues sus trabajadores quieren un reajuste por la inflación y vimos recién que la inflación tiene que ver con esto también. Y si no fuese por la inflación y no porque la empresa está endeudada, igual tiene que crecer, por la tercera razón, y es la más importante. Sí o sí hay que crecer, porque la tasa de interés que paga el banco es el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. Si mi empresa no me rinde lo que me pagaría el banco, la voy a cerrar, ¿cierto? A menos si mi interés es ganar dinero. Por lo tanto, la tasa de interés es el ritmo al cual debe bailar la economía y no solamente, como creen algunos, un fetichismo. Y si crecemos, esto significa que producimos más. 3% de crecimiento significa que hemos producido 3% más bienes y servicios que el año anterior. Y el año anterior hemos también crecido 3 o 5% más que el año anterior. Y esto desde ciclos. Y dado que no se puede producir algo de la nada, primera, segunda ley de termodinámica nos cuenta de que todo que se produce requiere energía y insumos. Por lo tanto, si producimos más, vamos a gastar más energía y más insumo. Aunque la producción sea cada vez más eficiente, nunca vamos a producir un producto o servicio sin ninguna energía. Si aumentamos constantemente el PIB y la producción de servicios y productos, vamos a gastar a lo largo más energía. Y por lo tanto, no nos tenemos que asombrar porque cada vez más hay destrucción del medio ambiente. Y todo lo que producimos va hacia basura, es la segunda ley de termodinámica, la entropía, por lo tanto hay tanta basura. Entonces, toda la política verde, en mi opinión, que no toma en cuenta este sistema financiero es una farsa. Y ahora también podemos entender por qué se permiten estas tecnologías riesgosas como plantas nucleares, en la comida transgénica o la exposición a frecuencias, radiofrecuencias pulsadas. Los tres tecnologías producen daños. Hay muchas pruebas científicas de que estos son tecnologías riesgosas deberían ser prohibidos, o al menos no tan fuerte fomentados, porque en derecho público en todo el mundo existe ese famoso principio de la precaución, in dubio pro securitate, como dice en latín. Si hay dudas con respecto a la seguridad de tecnologías, deberían ser prohibidos. No obstante, no están prohibidos, a pesar de que hay dudas con respecto a la seguridad para la salud de animales y seres humanos. ¿Y por qué no? Pues son fuentes de crecimiento, ¿no? Y ahora podemos entender de dónde viene el desempleo. Todos los países tienen ese problema, incluso China hoy en día. Conocemos, según Arthur Ukun, la famosa ley de Ukun, tenemos que crecer un 3% para que el desempleo baje un 5%. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué tenemos que crecer o de lo contrario hay desempleo? Pues la respuesta es simple. Recién vimos que la empresa tiene que crecer. Bueno, también tiene una segunda opción. Si no logra crecer, puede optar por ahorrar costos, disminuir los costos, para mantener la rentabilidad de la empresa a nivel del costo de oportunidad, que es la tasa de interés. Pues o crezco o ahorro costos. ¿Y cómo ahorro costos de la mejor forma? Reemplazando personas con máquinas, porque la posición más cara de costos en cada empresa es el ser humano. Y si la maquinita es viejita, después también está buscando trabajo. Llegamos al temazo en Chile y en el mundo, la desigualdad. ¿Qué tiene que ver la desigualdad con este sistema? Pues mucho. Aquí vemos cómo crecen las cuentas bancarias y los financial assets, o sea, todo lo que produce interés en Alemania. Vemos que crece exponencialmente. Y si ponemos la deuda total del mismo país, en este caso Alemania, en el mismo gráfico cartesiano, vemos que es un espejismo. Aquí crecen los depósitos, aquí crece la deuda. La diferencia entre este punto aquí arriba y el punto aquí abajo
Esto es la desigualdad. La desigualdad no es un problema de la economía de mercado, como muchos creen, sino del sistema monetario. Aquí crecen cuentas y aquí crece la deuda. Y es una desigualdad injusta. ¿Por qué es injusta? Porque el dinero no trabaja ni tiene hijos, como ya dijo un poco sarcástico Aristóteles. Si una persona recibe interés, no lo recibe de su esfuerzo, sino precisamente del esfuerzo del otro, el que se endeuda, invierte su dinero en su empresa. Incluso al riesgo de esta persona aquí abajo, porque si la empresa no funciona, tiene que pagar igual, o si no, se le quita la casa que está hipotecado, ¿no? Es muy interesante porque en economía justificamos la tasa de interés con el riesgo. En realidad, el riesgo normalmente tiene el que toma el préstamo, no el que presta. Puede ser que los primeros 10,000 pesos, el primer depósito, me lo he ganado con todo mi esfuerzo, pero si empieza a crecer a través de la tasa de interés, es al esfuerzo del otro. Como dijo Silvio Gesell, la sociedad se divide en rentistas y aquellos que trabajan productivamente. Lamentablemente, hoy en día, esto nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque usamos dinero y capital como sinónimos, como si dinero fuese un factor productivo, como lo mismo que un taladro o la tierra. Si pensamos que dinero es capital, no podemos entender por qué debería ser algo, por qué debería haber una diferencia entre prestar dinero con interés o producir un bien con ganancia. Entonces, aquí hay una sola cosa, una causa que explica la especulación, el endeudamiento masivo de todas las personas, las grandes crisis económicas, la inflación, el desempleo, la obligación de crecer y con ello a largo plazo la destrucción del medio ambiente y la desigualdad. Creo que el dinero como usamos hoy es la falla más grande del mercado y lamentablemente al mismo tiempo la falla menos reconocida. ¿Cómo podemos solucionar esta falla? Y ahí llega la idea de Silvio Gesell. Gesell, cuando emigró de Alemania a Argentina, vivió en poco tiempo dos crisis financieras y se dio cuenta que parece que tiene que ver algo con el dinero que no fluye correctamente, no fluye en la economía, no circula como debería, y la única razón de hacerlo circular es la tasa de interés. Él se preguntó, ¿cómo puedo hacer circular el dinero y de esta forma servir a la economía sin que sea necesaria la tasa de interés? Y nos acordamos, la tasa de interés es un premio de abstenerme de liquidez, como lo dijo Keynes. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer circular dinero sin que alguien me tenga que ofrecer este premio? Y aquí llega la idea de Giselle. Él dijo que el dinero tiene que ser como productos reales, que tiene que echarse a perder. Productos reales no puedo guardar mucho tiempo, y el dinero debería ser igual, que tampoco lo puedo guardar infinitamente. El dinero debe oxidarse como productos reales. Y de esta forma nadie puede cobrar intereses. Al revés, tiene que estar feliz que alguien acepte su billete. ¿Y cómo lo hacen? A través de estas estampillas aquí. Aquí se tiene que pegar cada mes o cada 2 meses una estampilla que hay que comprar y que tiene el valor de 1% o 2% del billete. No es mucho, pero es un buen incentivo de no guardar demasiado de los billetes bajo la almohada, sino o gastarlo o invertirlo o prestarlo gratis. Y de esta forma, el dinero sigue circulando en la economía, sigue sirviendo a la economía como medio de intercambio y no como medio de atesoramiento. De esta forma, el vendedor de productos reales y el poseedor del dinero están en la misma posición. Ambos tienen que vender sus cosas rápido. O las cosas que se echan a perder o el dinero que se echa a perder. Hoy en día no es así. Hoy en día las personas que tienen que vender productos tienen que venderlos rápidos y el que tiene el dinero tiene todo el tiempo del mundo. Esta desigualdad en las posiciones se equilibran con la idea de Gesell. El famoso economista John Maynard Keynes discutió esa idea en su obra principal y encontró que el futuro aprenderá más del espíritu de Gesell que del de Marx. Lamentablemente no tiene razón, hoy en día todo el mundo conoce a Marx y muy poco conocen Silvio Gesell. Y en la conferencia de Bretton Woods, donde se instaló el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Keynes propuso una moneda para transacciones internacionales de este tipo, basado en la idea de Silvio Gesell, que él llamó Bancor. Lamentablemente no le dieron pelota y, o sea, no se instaló.
Irving Fisher, el otro gran economista del siglo pasado, recién vimos la teoría cuantitativa de Fisher, él mismo se consideró un apóstol modesto de Silvio Gesell, incluso escribió un libro copiando la idea que él llamó STEM Script, y probablemente por este libro se hizo también bastante conocido en este tiempo la idea de Silvio Gesell en Estados Unidos. Incluso hay una ley que propone cambiar el dólar de Estados Unidos a un tipo moneda natural de Silvio Gesell, pero al final no pasó esta propuesta al Congreso. Y claro, hoy en día podemos hacer la cosa menos complicado, ¿no? Hoy en día no tenemos por qué pegar estampillas. Uno podría pensar en sistemas electrónicos, por ejemplo, podemos pagar anónimamente con tarjetas tipo, como hoy día usamos la tarjeta de crédito, pero sería una tarjeta no de crédito, sino de prepago. Uno pone dinero ahí, el dinero electrónico, y ahí se devalúa según un cierto algoritmo, dependiendo cuánto dinero está ahí y cuánto tiempo. También uno podría pensar en un sistema de intereses negativos por parte del Banco Central. En realidad, las estampillas de Gesell uno también podría definir como un interés negativo, ¿no? Y de hecho, el famoso, muy conocido economista Gregory Mankiw de la Universidad de Harvard y también William Buter de entonces la Universidad de London School of Economics, ya propusieron en 2005 por ahí, 2009, que los bancos centrales podrían cobrar intereses negativos y esto sería comparable a la idea de Silvio Gesell. Y cuando el Banco Central Europeo efectivamente empezó a cobrar intereses negativos en 2014 para los depósitos que tienen los bancos comerciales en el Banco Central, un miembro del directorio del Banco Central Europeo, Benoît Cœuré, incluso también dijo, bueno, estamos haciendo lo que propuso Silvio Gesell. Bueno, en mi opinión, en realidad no están haciendo lo que dijo Silvio Gesell, solamente en parte, porque lo que falta es el cash. Los billetes que todavía circulan, obviamente no tienen un interés negativo y se pueden mantener bajo la almohada, y cada vez más se hace esto precisamente porque ya no pagan, ya no hay intereses, incluso hay intereses negativos en las cuentas, y esto tiene el efecto contrario, que no hace circular el dinero, sino que la gente aún más guarda dinero bajo la almohada, y que esto produce que el Banco Central al final tiene que cada vez más contrarrestar este atorcimiento bajo la almohada con imprimir cada vez más dinero. Por eso es que los bancos centrales en Europa en Inglaterra, Estados Unidos, hacen esa política del quantitative easing, contrarrestando que la gente guarde dinero bajo la almohada. O sea, la política del Banco Central Europeo hoy en día no es Gesell, pero sí podría ser si uno encuentra formas de aplicar un interés negativos a los billetes, y de hecho se han discutido esto. Hay working papers del Fondo Monetario Internacional que tratan de ver formas como efectivamente aplicar o también hacer el interés negativo funcionar en el cash, en los billetes y monedas. Y esa idea de Silvio no solamente es una idea teórica de un loco que inventó algo y nadie sabe si funciona. En realidad sí funciona y funcionó. Y muchas ciudades, probablemente la más exitosa es el pueblo de Wörgl en Austria en los años 30, que fue muy afectado por la crisis de los años 30, y el señor alcalde leyó algunos textos de Silvio Gesell y dijo, vamos a probarlo. Y de hecho el billete que recién vimos es un billete de Wörgl, y esta moneda natural de Silvio Gesell sacó Wörgl de la Gran Depresión. La gente, estaba todo empezando a florecer de nuevo, la gente tenía ingresos de nuevo, puede pagar los impuestos, todo floreciendo, hasta 2 años después el Banco Central prohibió eso, porque dijeron que nosotros, Banco Central, solamente somos los que podemos emitir billetes. Y como era tan exitoso, muchas ciudades alrededor de Wörgl copiaron también la idea y también tenían éxito con eso. Incluso en Liechtenstein, Suiza, Francia y 13 ciudades de Estados Unidos se hicieron ensayos con monedas tipo Silvio Gesell. Hay una película sobre Wörgl que se llama Das Wunder von Wörgl, el milagro de Wörgl. Está en YouTube con subtítulo en español. Les recomiendo verlo. Explica mucho mejor que yo lo puedo explicar aquí. Y por fin, creo, si hacemos
el dinero libre más la otra propuesta de Silvio Gesell, la tierra libre, que aquí no voy a tratar porque sería otra charla. Esto sería la base para que realmente podamos llegar a lo que en economía llamamos la competencia perfecta. Claro, seguimos obviamente la lucha contra los monopolios, la colusión, la competencia desleal, eso hay que hacer sí o sí, pero si hacemos solamente esto y no basamos esto en la propuesta de Silvio Gesell, nunca vamos a llegar ni cerca a la competencia perfecta. La competencia perfecta, no, el modelo que vemos en microeconomía, ¿no? Requiere, en mi opinión, la base que es la propuesta de dinero natural o dinero libre, Silvio Gesell lo llamó dinero libre, más la tierra libre. La tierra pertenece a Dios y fue un regalo a las personas, pero todas las personas deberían tener el mismo acceso. Es otro tema que aquí no quiero debatir con más detalle porque sería otra charla. Y además encuentro que el tema del dinero es más importante que el de la tierra, porque la tierra es especialmente precario por el precio de la tierra, pero eso tiene que ver con la cantidad de dinero que hay en el mercado, que la gente con la cual compra tierra. Y la burbuja especulativa en la tierra tiene que ver con el dinero. O sea, ese tema es especialmente precario por el otro. Y sí, entonces, pero no digo que no es importante, pero el dinero es más importante, creo yo. Entonces, si aplicamos la propuesta de Gesell, realmente podemos llegar a una economía libre. Sería una economía en la que cada uno gana lo que merece según su esfuerzo, como dicen los libros de texto de microeconomía. Realmente estaríamos cerca de la competencia perfecta. Sería una economía que sirva al ser humano y no viceversa. Sería una oikonomía en el sentido de Aristóteles, no la crematística, que en el sentido de Aristóteles es lo contrario, ¿no? El afán de ganar dinero como fin en sí, la crematística ya no funcionaría. Sería una oikonomía en el sentido de Aristóteles, incluso sería un orden económico cristiano. La Biblia prohíbe los préstamos contra interés y además también la Biblia dice que la tierra es de Dios. Me gustaría terminar con algunas últimas reflexiones según que toman en cuenta el tema del desarrollo, como lo definió mi querido ex colega Manfred Masnev, que ya partió de esta tierra hace 3 años. Él definió en su texto Desarrollo a escala humana el desarrollo como satisfacción de necesidades fundamentales. Si definimos desarrollo como satisfacción de necesidades fundamentales, entonces desarrollo es una mejora de satisfacción de necesidades fundamentales. Hoy en día, si crece el PIB, la mayor parte del crecimiento va hacia la desigualdad y muy poco hacia el desarrollo, es que si hay algo al desarrollo. En el sistema de Silvio Gesell no estaríamos obligados a crecer, pero nada lo obstaculiza si tenemos que crecer porque todavía nos falta mejorar la satisfacción de necesidades fundamentales. Entonces, cualquier eventual crecimiento se traduciría en desarrollo, 100% en desarrollo y no en aumentando la desigualdad. Desarrollo aquí definido como una mejora en la satisfacción de necesidades fundamentales. Bueno, y finalmente me gustaría terminar con estas últimas reflexiones. La idea de Silvio Gesell es precondición necesaria para un desarrollo sostenible. Si estamos obligados a crecer, nunca vamos a tener un desarrollo sostenible. Claro, no todas las malas virtudes desaparecerían instantáneamente, pero hoy en día se fomentan las malas virtudes, se fomenta el atorcionamiento y se fomenta la destrucción del medio ambiente. No toda la destrucción del medio ambiente se desaparecía, pero hoy se fomenta esta destrucción. Y déjame afirmar con toda certeza, y mi opinión, sin un sistema financiero sostenible, no será posible un futuro sostenible. Muchas gracias.